Sobre la unidad del reino de los cielos hay muchas cosas que decir. De hecho, sería muy bonito que si usted aprende algo, lo escriba, lo repase, para que con el tiempo no vuelva otra vez a la tradición de los ancianos, para que con el tiempo no vuelva otra vez a las costumbres de los pastores de hace mucho tiempo, que decían y enseñaban cosas y practicaban cosas que no estaban en la Biblia, que no están en la Biblia. Sería muy importante que usted y yo nos ejercitáramos en la verdad de Dios. Y le repito, no volviéramos otra vez, porque yo lo he visto, hermano. Yo he tenido hermanos en las congregaciones donde he estado, hermanos que les enseño lo que dice la Biblia. Los dejo de ver un año y después de un año los escucho con el léxico, con el lenguaje muy parecido a cuando yo los conocí. Otra vez en la tradición que me cubro con la sangre de Cristo, con esas cosas así. Entonces, sí sería bueno, hermano, que todas estas cosas que estamos aprendiendo con relación a la unidad del reino de los cielos, usted las escriba y las repase, las estudie y bueno, que cambiemos de acuerdo a la verdad de la Biblia, no a lo que yo le diga, sino de acuerdo a la verdad de la Biblia, que cambiemos lo que tengamos que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no puedo parar aquí la enseñanza del ayuno porque, aunque lo he enseñado, veo que todavía hay mucha inquietud en algunos temas. No voy a tocar lo que tiene que ver con el ayuno de Daniel, porque no me alcanzaría el tiempo. El ayuno de Daniel, o sea, los días que él comió verduras y tomó agua, ese no es un ayuno. Entendamos por la palabra ayuno la abstención, oiga, la suspensión temporal, pero total, de alimentos. Un día, pero no se come alimento. Cuando se come alimento ya no es ayuno, se llama dieta. ¿Cómo se llama cuando tenemos unas comidas livianas, muy saludables? Se llama dieta, no se llama ayuno. Eso no lo vamos a tocar. Pero sí quiero mostrarle algunas clases de ayunos que se hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué? Porque muchas personas se aferran de ahí para seguir practicando el ayuno que no es bíblico, para seguir pidiendo confirmación sobre novios, sobre novias, sobre marido, sobre mujer, sobre negocios y sobre todo lo demás. Entonces, quiero mostrarle algunos ejemplos de ayunos que se practicaron en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. David, hace algo más de 9 meses, pecó. Hoy se enfrenta a que el pecado que él cometió se está reflejando en el niño que engendró. Entonces, ante esa perspectiva de que el niño estaba enfermo, David ayunó. Y ayunó porque él quiso ayunar, no porque en alguna parte de la Biblia se diga que cuando un niño está enfermo hay que ayunar para que el niño se sane o para que el niño se muera. Dice el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y después de rogar ayunó. Diferente es cuando uno se mete en ayuno para sensibilizar el espíritu, para fortalecer la fe, porque a través del ayuno se fortalece la fe, y pedirle al Señor con fe algo, pero él rogó a Dios y luego se metió en ayuno, cosa que es contraria a lo que enseña la Biblia. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cuándo levanta el ayuno David? Cuando el niño ya murió. Cuando el niño murió, él se levantó sin tristeza ni nada, comió y listo. ¿Qué clase de ayuno es ese? Tendríamos que preguntarle a David. Pero ¿qué estamos seguros? Que no es un ayuno que Dios haya mandado a nadie a que lo haga de esa manera. Otro ejemplo, primer libro de los Reyes, capítulo 21. Está un hombre llamado Acán, con un carácter débil, deseando
la heredad de Nabot. Nabot le dice que no. Acán va triste, se acuesta lloroso al rincón de la cama, no quiere comer. Y Jezabel, su mujer, le dice: ¿no eres acaso tú el rey de Israel? No te preocupes, yo arreglo este asunto. Toma el anillo del rey y manda una carta a los ancianos del lugar donde Nabot tiene su viña. Y dice, 9, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Listo. Que porque ellos ayunaron, que porque David ayunó así, entonces alguien podría decir: voy a ayunar contra mi enemigo, voy a ayunar para apoderarme de una casa que yo quiero, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay alguna clase de riesgo en que Dios vaya a respaldar el hecho de que alguien quiera la heredad de otro y diga: me voy a poner en ayuno para que ese hombre, para que Dios le toque el corazón y ese hombre me siembre la camioneta, ese hombre me siembre la casa, ese hombre? ¿Qué es lo que malinterpreta mucha gente esto? Oiga, acá un hombre muy malo, Jezabel perversa, hicieron todo un complot y pusieron: ¿cómo valdría de nada el ayuno para el israelita, que no se les dio nada a los hombres malos, meterse en ayuno, proclamar ayuno y sacar a un hombre inocente y declararlo culpable para matarlo y de esa manera entregarle la propiedad que el rey deseaba? ¿Algún ayuno de esos lo podríamos nosotros imitar? ¿Sí o no? Bueno. Entonces dice el versículo 27. Versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, le vino castigo a Acab. Usted puede leer todo el capítulo si quiere. Cuando le anunciaron el castigo a Acab por malo, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Este es un uso que se le dio muchas veces en el Antiguo Testamento al ayuno. Ayuno para mostrar arrepentimiento. Escuche, ayuno para mostrar arrepentimiento. Yo le voy a mostrar al Señor que estoy arrepentido. Entonces se vestían de cilicio. ¿Qué era cilicio? Vestirse con ropa hecha en esos costales de fique, en esos costales que ya uno no ve. Yo los conocí, los muchachos, los jóvenes, yo creo que no los conocen. Eso pica. Claro, eso es hecho con fique. Eso pica, eso es horroroso. Eso le levanta roncha en el cuerpo. Vestirse con un vestido así áspero y untarse la cabeza de ceniza y hasta todo el cuerpo untárselo de ceniza. Y entonces dejaban de comer tratando de mostrarle a Dios o a un rey o a una autoridad que estaban arrepentidos. Entonces, el ayuno por arrepentimiento, alguien podría decir, es valedero. No encontramos en la Biblia un mandamiento de Dios para mostrar el arrepentimiento a través del ayuno. Al pueblo le nació, al pueblo sencillamente le pareció fácil hacerlo de esa manera. Cuando usted va a los inicios y a la proclamación de los ayunos, lo que nosotros encontramos es que Dios al pueblo de Israel le mandó a que hicieran el ayuno del primer mes, del segundo mes, del séptimo mes, del noveno mes. Ayunos donde la persona se preparaba para estar en una fiesta especial, en una fiesta solemne, donde no estaba ocupado de pensar que tengo que almorzar, me tengo que ir para la casa,
me llegó la hora de la cena. No, las personas se dedicaban todo ese día a esa celebración muy especial, donde se leía la palabra de Dios, donde se alababa al Señor, donde se exaltaba, donde se hacían votos delante del Señor. Entonces, podría ser que alguien dijera que para demostrar arrepentimiento yo me debo de meter en ayuno. Eso se convirtió en una abominación para Dios en la iglesia cristiana. Claro, porque entonces, y los conocí, perdóneme, los conocí, personas que practicaban el pecado muy frecuentemente y lo que hacían después de pecar era meterse en ayuno por arrepentimiento. Es más, conocí pastores que teniendo a cargo otros ministros, otros pastores, se daban cuenta que el pastor pecaba y sencillamente le decían, métase en un ayuno de 7 días y vuelva a trabajar. Así, por mandamiento de hombre. ¿Qué pasaba? Ellos ayunaban los 7 días, se volvían para su pueblo a seguir pastoreando y a seguir pecando. La gente creyó, el cristiano creyó que simplemente era fornicar y ayunar, como quien reza y peca, como quien peca y reza, que empata así. Mire la abominación, porque nada de esto, no importa si el pueblo judío lo hacía, nada de esto es bíblico. Le repito, no importa que usted encuentre en la Biblia prácticas de ese tipo, dígame dónde está el mandamiento de Dios con relación a usar el ayuno para eso. No existe, no existe. Y muchas veces se mostró el arrepentimiento de un pueblo, de una persona. Este hombre fue escuchado por Dios por esa expresión que tuvo, que dice el Señor que fue sincera, porque el Señor conoce el corazón, y detuvo el castigo sobre Acab. Usted puede seguir leyendo de ahí en adelante. También entonces, miramos lo que dice el libro de Jonás. Es otro de los ejemplos de ayuno por arrepentimiento. Capítulo 3, versículo número 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir? ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? Entre el pueblo de Dios, óigame, como una tradición de los ancianos, se proclamó que el ayuno para demostrar arrepentimiento era bueno. Y Dios, que es bueno, más bueno que cualquier ser humano, entonces veía la sinceridad con que la persona se vestía de esa ropa áspera, se echaba ceniza en la cabeza o en el cuerpo y se metía en ayuno, no volvía a comer. Pero le repito, en ninguna parte Dios mandó a que su pueblo demostrara arrepentimiento a través del ayuno. No. Por el contrario, el Señor dice, mire, ¿sabe qué? En vez de rasgarse la ropa, rasgue su corazón y sea sincero. En vez de meterse en ayuno, métase en abstinencia de pecado, arrepiéntase. Dé frutos verdaderos, sinceros, de arrepentimiento, antes que el que peca y ayuna creyendo que ya quedó bien para volver a pecar. No. Esas son, óigame, cosas contrarias. De tal manera que el pueblo de Israel se acostumbró como costumbre. Y hermano, yo sé que usted ha conocido muchos cristianos que cogen como costumbre un día de ayuno y no tienen motivo especial para ayunar, simplemente porque siempre lo hacen ese día, porque siempre, y lo hacen sin pensar, y ya no hay como un apartar ese día en obediencia y con alegría para el Señor. No, sencillamente es una costumbre. Ya, toca ayunar, todos los domingos toca ayunar. Ya sabe, ¿no? Los domingos ayunamos.
¿pero por qué ayunas? Por favor. Y esto se volvió parte de los religiosos de Israel. Se convirtió en una práctica muy fuerte que al religioso le hacía sentir superior a los demás. Se lo comprobó por la Biblia, pero usted también lo ha podido ver. Yo en el año 1999 que conocí el Evangelio, hermano, la gente la medían por la cantidad de días que ayunaba y por la cantidad de horas que oraba. No importa si tenía un carácter de los 1000 demonios. No importa si manifestaba una ira, unos celos del mismo diablo. No importa. Él se defendía diciendo, hermano, no, es que el diablo me ataca. No, le mentiste. No, defraudaste, le quedaste mal al hermano. No, es el diablo que me está atacando. Porque yo soy un hombre, yo soy una mujer de ayuno y de oración. Y había que quedarse callado, porque era de ayuno y de oración. Pero estaba pecando. Pero fornicó. No, hermano, entienda, el diablo me engañó. Porque yo soy un hombre de ayuno y de oración. Pero eso es parte de una religiosidad, hermano, cuando no se usa bajo el principio de la dirección de Dios. Oiga, con un motivo bíblico. Y usted diga, mire, aquí dice la Biblia que yo debo de ayunar por esto. Tenga, ahí está. Pero hablándole de los religiosos, mire lo que dice Lucas 18, con el fariseo que estaba junto al publicano. Lucas, capítulo 18, el versículo número 12. El fariseo está allí diciendo, yo soy bueno, yo soy santo, yo no soy como los demás. Y una de las razones por las que, bueno, pues leamos desde el 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo con su alma de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y da la razón por qué él es mejor que los demás. Su razón es esta: 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí está. Y lo está diciendo la línea más religiosa de Israel, un fariseo. El pensamiento más religioso de Israel, un fariseo. Y se defiende porque ayuna, porque... Encontramos nosotros entonces en el Antiguo Testamento prácticas correctas de ayuno. Oiga, y si todo lo que nosotros encontramos registrado en el Antiguo Testamento como una práctica de los israelitas con relación al ayuno fuera correcta, ¿por qué leímos anoche en Isaías 58 que Dios les dijo, no, abomino su forma de ayunar? Los motivos que usted tiene para ayunar no me agradan. Ustedes van para el infierno, están condenados. Porque su apariencia es como que me buscaran de día y de noche, como si quisieran obedecer mi palabra y permanecer en la justicia mía, pero hacen todo lo contrario. En el día del ayuno hacen lo que se les da la gana, dañan a otro, perjudican a los demás, contienden, pelean, agreden, insultan. Si todo lo que encontramos en la Biblia fuera correcto, pues hermano, ¿para qué entonces leer los mandamientos? ¿Para qué? ¿Para qué leerlos? Miremos algunos textos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas pasaron? La fidelidad de Josafat, el querer levantar otra vez la práctica correcta de la adoración a Dios en Israel, bueno, en Judá. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí.
Entonces él tuvo temor. ¿Y sabe qué hizo? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Usted qué dice? El ayuno, si lo hizo Josafat, porque allí parece, él no dice y se metió en ayuno, no, él hizo proclamar ayuno a todo Judá. Y se supone que cuando un ministro proclama ayuno es porque él también está en ayuno, ¿o no? Asimismo vamos a suponer que Josafat está en ayuno, que cuando proclamó ayuno para todo su pueblo, él estaba en ayuno. Yo le pregunto a usted, ¿será correcto el motivo por el cual Josafat se metió en ayuno? La respuesta es sí, porque él se humilló y quiso sensibilizar su espíritu a la respuesta de Dios ante una situación tan difícil. Quiso sensibilizar, y si usted escucha el estudio del verdadero ayuno, se dará cuenta, hermano, que hay algo muy poderoso cuando yo no puedo escuchar a Dios. Por eso le estoy recomendando en esa reconexión con el Espíritu de Dios que practique mucho el ayuno con el propósito de sensibilizar su espíritu, de acallar nuestra alma para que deje oír la voz de Dios. Porque cuando el alma está fortalecida, la voz del alma no deja escuchar la voz de Dios. Entonces podríamos decir que Josafat, aunque no encontramos en la Biblia un mandamiento así como directo para esto que Josafat está tomando como decisión, se humilló delante del Señor y proclamó ayuno para consultar a Dios, para tener la certeza de poder escuchar la voz de Dios. Muy diferente, hermano, aquellas personas que ayunan para recibir confirmación, a ver si esta muchachita que tanto quiero y que he decidido casarme con ella, a ver si eso no es. ¿Para qué se mete en ayuno? Deje esa apariencia, deje esa hipocresía. Si usted ya decidió que ella sea su mujer, si usted ya decidió que él sea su marido, entonces ¿cuál confirmación? Todo lo que nosotros hacemos delante del Señor tiene que ser con sinceridad, tiene que ser, hermano, para realmente agradar a Dios y para realmente sensibilizar nuestro espíritu para que escuche correctamente lo que Dios le tiene que decir. Hermano, el resto es puro cuento y nos hemos dado, a ver, póngale cuidado, los conozco así, me llevaría la noche diciéndole las personas que conozco que sin preparación alguna, solo porque se gustaron y empezaron a desarrollar una relación de besito, de cogida de mano, de abrazo, se encendieron en su pasión y en su lascivia y se casaron. Pero no se casaron sin antes meterse en ayuno los dos, que para confirmación. Y los dos salieron de su ayuno diciendo que Dios les había confirmado. Pero ¿sabe qué? Toda la iglesia sabía que ese muchacho era irresponsable. Toda la iglesia sabía que esa niña era brincona. Y nunca se explicaron cómo es que Dios les confirmó a los dos a través de un ayuno de 3, de 5, de 7 días, que el uno era para el otro. Pero la sorpresa más grande es que se casaron en el mes de abril, pero en junio ya estaban separados. No se querían ver, se aborrecían. Hablaba el uno del otro tan mal. ¿Y luego dónde quedó el ayuno de confirmación? ¿Dónde quedó? Dios no ha diseñado el ayuno para eso. Dios no ha diseñado el ayuno para que la gente que no se quiere preparar saque la credencial y diga, yo ayuné. Dios me confirmó a través del ayuno. ¿Y por qué estás separado? ¿Por qué te trató mal? ¿Por qué? Yo no sé, falló Dios. Eso no existe. No es así. Este hombre entonces se puso en ayuno con sinceridad para consultar a Dios, para estar seguro de poder escuchar la voz de Dios, lo que Dios le decía que hiciera.
Entonces podemos decir que el ayuno de Josafat es correcto bíblicamente hablando dentro del contexto de lo que es el ayuno y de lo que para lo que se puede usar el ayuno es correcto. Miremos Esdras, capítulo número 8, Esdras. El 21, léalo conmigo, dice: y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Usted cree que es correcto esto? Él dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Alguien podría decir sí es correcto? Claro, claro. Él está solicitando camino derecho. No. Pero él empieza con un principio que es totalmente contrario a la instrucción de Dios con relación al ayuno. Dice para afligirnos. Vamos a Isaías capítulo 28, el versículo número 6. No, el versículo número 5, que es la parte incorrecta del ayuno. Oiga, recuerde que ese hombre dice que proclamó ayuno para afligirse, él y todo el pueblo. Isaías 58:5 dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma? ¿Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? La costumbre que tenía Israel. ¿Usted cree que eso es lo que yo quiero como ayuno? Entonces, ¿será correcto lo que este hombre en Esdras hizo? ¿Hacer proclamar ayuno para afligirse delante del Señor? No es correcto. Él dice, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? No se equivoque. A Dios no le... Y está en el Antiguo Testamento. Estuviera leyendo yo un pasaje del Nuevo Testamento, de pronto alguien diría, no, pero eso cambió con Jesús. No, estoy hablando del Antiguo Testamento. Claro. ¿Es correcto o no es correcto? Porque el ayuno no es para afligir, ni para demostrar cara de víctima, de desnutrido. No, hermano, eso no es para eso. Y aprendamos a entender lo que dice la Biblia. Daniel jamás dijo, y me metí en ayuno de verduras y de agua. Él nunca dijo así. La palabra ayuno se la sobrepuso la iglesia cristiana. Vamos a hacer el ayuno de Daniel. Eso no es ayuno, se llama dieta. Dice entonces Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Otra vez. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Hasta el ayuno es bíblico lo que Daniel hizo. Está alineado con el reino de los cielos. Ya el silicio y la ceniza era una práctica del pueblo judío para demostrar arrepentimiento. Daniel, ¿por qué lo hizo? Porque él iba a confesar los pecados de sus antepasados, el pecado de su pueblo. Oiga, lo mismo por lo que lo tenían allá preso, lo que desembocó en que se lo llevaran cautivo a él y a gran cantidad del pueblo de Israel. Él iba a confesar. Por eso se puso en la posición de arrepentimiento, silicio y ceniza. ¿Es correcto lo que hizo Daniel? Sí. Pero déjeme mostrarle algo, que muchas personas se aferran a esto para decir, oiga, ayune por mí, o no, yo voy a ayunar por mi hijo. No, yo voy a ayunar, estoy ayunando por mi marido. Póngale cuidado. Esther 4:1, póngale cuidado. Vamos a leer desde el comienzo para que usted se empape de todo. Versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza,
y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Él no se metió en ayuno. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Claro, porque se vieron en un punto donde le tenían un día para que mataran a todos los judíos. Y los judíos se metían en gran lamento y afligían, algo que el Señor nunca mandó. Afligían en ayuno su alma, pidiendo ayuda. Se ponían en la posición de víctimas. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y le dijeron, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo los puntos. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Le leí todos esos 16 versículos, ¿sabe para qué? Para que usted escuche, entienda y me diga, ¿con qué motivo Ester mandó a ayunar a todos los judíos que habían en Susa? ¿Con qué motivo? Escuche, léalo. Ayune por mí. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermano? Ayune por mí. Yo también voy a ayunar para hallar gracia, ni siquiera nombran a Dios, para hallar gracia delante del rey. Si Josafat y Daniel buscaron el rostro de Dios y buscaron conectarse con Dios a través del ayuno, Ester lo hizo para conectarse con el rey. Y le dijo algo que no encuentra usted motivo ni razón en la Biblia para que alguien le diga a otro: venga, ayune por mí. ¿Para qué está siendo usado el ayuno en ese punto, en ese momento? Piense, medite. Si usted ya conoce el propósito del ayuno, piense para qué decirle a otro: ayune por mí. Hermano, sencillo, eran costumbres, sencillo, eran herramientas de un pueblo desesperado que en el cautiverio no sabía qué hacer. Entonces decían: no,
Metámonos en ayuno y silicio todos para ver si viéndonos como víctimas al Señor se le mueve el corazón a misericordia. Eso es. Mardoqueo caminaba por todas las calles en silicio y ceniza, lamentándose, como víctima. Si usted, le repito, si usted estudia lo que dice la palabra, en ninguna parte va a encontrar que Dios mande a alguien a ayunar por otro. Entonces, como esa mala costumbre está ahí escrita, no deja de ocurrírsele a alguien empezar a decir, no, usted tiene que ayunar por ese marido, ayune por eso suena bueno. Eso suena como que yo lo puedo cambiar a él a través del ayuno. Y no hay ni riesgo que eso suceda. Ahora, que la persona en ayuno le crezca la fe y su oración sea escuchada en el reino de los cielos, así. Pero es que ella no estaba ayunando con el propósito de que Dios le diera fe. Oiga, que es el último punto que le quiero tocar con relación al ayuno correcto. El ayuno, para que se vaya de nuestra vida, esa herencia de incredulidad que recibimos de nuestros padres, es poderosa. ¿Y sabe cuándo lo dice el Señor? ¿Cuándo lo dice la palabra? Ya en la gracia. Ya con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él baja un día del monte donde se transfiguró y resplandeció su rostro, y cuando baja abajo a la aldea, entonces se encuentra una romería de gente y personas que estaban discutiendo con los discípulos del Señor. Y Él pregunta, ¿qué es esto? Y viene un hombre y le dice, traje mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran, para que lo liberaran de un demonio y no pudieron. ¿Quiere leerlo? ¿Me da el tiempo para leerlo? ¿No tiene afán? Bueno, Mateo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a leer el versículo número 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién se refería el Señor Jesús? A sus discípulos. A sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire que la palabra generación significa 1074. Significa generación por implicación edad, periodo, personas, edad. Personas. Está hablando de ascendencia, descendencia, línea familiar. Edad, periodo, personas, edad, generación, tiempo. O generación incrédula, la palabra incrédula 571. No creer, es decir, sin la fe cristiana, específicamente pagano, persona indigna de confianza. O generación incrédula y perversa, la palabra perverso, 1294. La palabra perverso es distorsionar, es decir, figurativamente malinterpretar. ¿Malinterpretar qué? La fe. ¿Malinterpretar qué? ¿Qué es lo que hace una persona que ayuna por motivos incorrectos? Malinterpretó la Biblia, es perverso. No, pues lo dice la Biblia. Distorsionar, es decir, figurativamente malinterpretar o corromper. Moralmente perverso, pervertir, trastornar, apartar. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ustedes tienen una fe que no les sirve para creer en el poder de Dios. Incredulidad. Y eso viene de sus antepasados, de generaciones pasadas. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe,
como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género, generación, ¿sabe qué significa la palabra género? 1085, familia. Este género, parientes, abstractamente o concretamente, literalmente o figurativamente, individual o colectivo. Género, linaje, familia. Este género, esta herencia, no sale sino con oración y ayuno. La iglesia perdió tanto tiempo, hermano, ayunando por casas, por carros, por esposa, por esposo, porque el Señor asesinara a la suegra que la tenía cansado. Y no ayunó, hermano, para que se fuera la herencia de incredulidad que nos dejaron nuestros antepasados, que tenían que ver el bulto de yeso allí para acariciarlo, para prenderle una veladora, para ponerle flores, que tenían que ir a tocar, hermano, el quicio de ese Santo Cristo, según ellos, de ese idolote ahí. Tenían que verlo ahí para prenderle una veladora y persignarse delante de él. ¿Por qué no usar el ayuno para eso? Entonces, le preguntamos a los que han usado mal el ayuno, desconectándose del reino de los cielos, dividiéndose del reino de los cielos. Preguntémosle, ¿le ha funcionado? Y alguien dirá, sí, me funcionó, pero porque el ayuno la transformó a ella, él vio el cambio en ella y dijo, voy a ir a la iglesia. Pero no porque el ayuno de ella le haya afectado a él para bien. No, el ayuno le afectó a ella y fue testimonio para que él dijera, sí, mi mujer está cambiando, yo la voy a acompañar a la iglesia. Que el que pidió mujer, le fue bien o le fue mal, y que el Señor se la dio. Hombre, el ayuno le sirvió para ser escuchado por el Señor, para pedir con fe, para poder escuchar al Señor. Si lo hizo bien, que lo hiciera. Pero no, hermano, no porque el ayuno sea un instrumento para que lo que yo le pida a Dios me lo tenga que dar. No, eso es absurdo. Usemos bien el ayuno y estemos en unidad con el reino de los cielos. Amén. Usemos bien el ayuno. No usemos nada. Mire, desde el día de ayer empezamos 40 días de ayuno. Espero que toda la iglesia lo aproveche. Y dentro de ese marco de los 40 días, usted ayune lo que el Señor ponga en su corazón, para que escuche la voz de Dios, para que el Señor aparte de su vida esa herencia de incredulidad, para que la duda se vaya de su vida. Ahora, para que las ataduras, ligaduras, cargas de opresión y todo lo que trajo del mundo se ha quitado. Ayer lo leímos y explicamos muy bien qué es lo que dice Isaías 58. Así que metámonos en la unidad del reino de los cielos, usando bien la palabra de verdad. Recuerde que la Biblia nos recomienda, preséntate al Señor como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no se inventa usos para las cosas que el Señor nos mandó a hacer, que no se los inventa de acuerdo a su necesidad o a su anhelo del corazón. No, que no se sale de la verdad de la palabra.